Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por haber asistido nuevamente a la Galería de Arte Camboni. Y bueno, os quiero presentar a Caterina Colottina, directora de Camboni. Muchas gracias a Tony Caimari y bienvenidos a esta ponencia que hacemos con el artista, crítico de arte, teólogo, profesor Armando Gómez de la Parra. Y te respeto mucho, eres una persona que sabe muchísimo sobre el arte, la teología y de todo. Entonces empezamos esta ponencia y muchísimas gracias que estás aquí ahora con nosotros. Muchas gracias. No, gracias. Bueno, gracias. Nos hemos reunido esta noche tarde, para tener una conversación, más que una conferencia, más un tú a tú, y yo los voy a mirar a todos muy fijamente para ver el grado de comunicación que podemos tener y entrar en un tema muy controvertido, pero muy actual. Porque todo está basado en el texto fundamental de Occidente que nosotros conocemos como las Sagradas Escrituras. Gracias a todo lo que las Sagradas Escrituras dicen, genera debate. Si la Biblia no hubiese planteado esos principios o esos postulados, no habría debate en Occidente. Ni hubiéramos alcanzado el grado de civilización que tenemos en el equilibrio de todas las personas. Esta conversación que tenemos en la Edad Media sería muy difícil. No podríamos sostener la atención de las personas más de 5 minutos, pero hemos progresado y hemos avanzado, y hoy en día podemos conversar 45, 2 horas, 3 horas, depende el interés de las personas y del tema. Entonces, basándonos en el texto fundamental de Occidente, que es las Sagradas Escrituras, vemos que el arte lo ha tomado como caballo de batalla para expresión estética. Entonces, estos caballos de batalla son los textos. Cuando un artista se enfrenta a un texto de las Sagradas Escrituras, generalmente se expande la mente y empieza a interrelacionar diferentes situaciones para cómo enfocar la obra de arte. Cuando nosotros vamos a un museo, cualquiera de vosotros, miráis los cuadros, hay cosas que os llaman la atención de un cuadro específico, pasas a otro, pasas a otro, pasas a otro. Pero ¿qué está pasando con el cerebro? El cerebro está recibiendo aproximadamente 10 a 17 informaciones nuevas por minuto, de la cual la persona no es consciente. Por eso, hay momentos en que hay determinados cuadros que la persona entra como en una vibración, en una excitación, o puede llegar, como cuando se contemplaban en Londres los cuadros de Francis Bacon, que algunas personas vomitaban. O sea, la incidencia emocional de un cuadro está en función de lo que el artista quiere plasmar. Pero es como si el alma del artista fuese dejada dentro del lienzo. Entonces, por eso produce una emoción al contemplar el cuadro y nosotros denominamos una obra viva. Para entendernos, poniendo un ejemplo un poco complicado, es como tener 2 niños aquí colgados en la pared, uno vivo y uno muerto. Igual pasa con el mundo del arte o con los cuadros. El niño vivo se mueve, tiene brillo, se siente el palpitar de la vida, mientras que el niño muerto, aunque tenga todos los elementos, está muerto. No produce ninguna sensación, sino más bien dolor. Nosotros hemos titulado, esta exposición la han titulado El Jardín de Getsemaní, ¿no? Que vamos a pasar la primera diapositiva para ponernos en situación contemporánea. Será una semblanza rápida. Este es el Monte de los Olivos,
frente a este monte está el monte del templo, el monte del sacrificio que hizo Abraham con Isaac, y en la parte está el valle, donde es un cementerio donde todo el mundo se da de bofetadas por estar sepultado allí, por cuestiones de que cuando venga el Mesías puedan resucitar, etcétera, etcétera, todo lo que la fe expresa. La siguiente diapositiva, aquí tenemos un camino que lo han trazado modernamente, pero está rodeado de olivos y es como una especie de jardín, ¿no?, al cual solía retirarse Cristo con mucha frecuencia, pero este camino, cuando uno va allí, los turistas nos dicen que por ahí anduvo Jesús, y ahí recordamos un texto que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Son textos del Nuevo Testamento. A propósito del Nuevo Testamento, hoy en día tenemos más de 5.000 manuscritos publicados, es decir, traducidos. Digamos, hay gente que dice: no, es que hay una serie de manuscritos que no han sido publicados, se los guardan porque seguramente al traducirlos y publicarlos atenta contra la fe de los creyentes, sería perjudicial para la iglesia, cosas así por el estilo. De estos 5.000 manuscritos, se llegó a la conclusión de que el Nuevo Testamento en particular fue escrito en griego. Pero, oh sorpresa, ha aparecido un Evangelio de Mateo escrito en hebreo, lo que hace muy sorprendente la tesis de que el Evangelio fue primero escrito en hebreo. También se ha encontrado un manuscrito traducido al hebreo del catalán, una cosa realmente extraordinaria. También se ha encontrado un manuscrito, una hoja suelta en la Biblioteca Vaticana, que lo llama Jeremías Gordon, que es un especialista extraordinario, que es el que yo sigo más o menos para la explicación textual, que encontró la primera página, una página suelta del libro del Apocalipsis en hebreo. Pero lo sorprendente es que al encontrar estos manuscritos en hebreo, al hacer la comparativa con el griego, nos hemos dado cuenta de que el texto había sido alterado, cambiado y muchas veces manipulado para sostener ciertas tendencias religiosas. Luego iremos viendo otros detalles. Así que, la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí tenemos unos olivos, en el Monte de los Olivos, que son muy centenarios, enormemente antiguos. Hay algunos que se atribuyen a 2000 años. Aquí en Mallorca tenemos muchos olivos enormemente centenarios, que cuando nosotros estamos en Israel y visitamos y recorremos todo aquello que es tan maravilloso, y venimos a Mallorca, nos parece que estamos en Israel. La topografía del terreno, las costumbres. Y no hay que olvidar que Mallorca ha sido un epicentro judío muy, muy importante, pero más importante de lo que el propio mallorquí sabe. Entonces, aún las posesiones, las paredes esas con que separan el campo, todo eso es bíblico. O sea, el mallorquí judío expresaba su fe en la Biblia con un texto. Esas casas aisladas, las posesiones que tienen una palmera muy alta, si se das cuenta que hay palmeras por aquí, por ahí muy altas, eso es alusión a el recuerdo del monte del templo
que tenía 70 palmeras. Entonces hay unas que tienen unas palmeras, algunos siembran las palmeras en el momento de nacer los hijos y eso sigue creciendo. Bueno, pues esos son detalles de la orografía del terreno y de la sociedad mallorquina y todo eso. Entonces, en Mallorca tenemos ejemplos muy bellos de olivos muy centenarios. Siguiente, por favor. Bueno, el nombre de Getsemaní tiene que ver con una prensa, la prensa de las olivas, o sea, para exprimir el aceite. Entonces, en los tiempos de Cristo se le dio ese nombre, bueno, mucho antes, se le da ese nombre porque había una prensa donde se hacía aceite de oliva. Ese es el nombre genérico de lo que significa en hebreo Getsemaní, prensa del olivar. Siguiente diapositiva. No quiero fatigaros, quiero ir un poco más rápido. Bueno, tenemos aquí el primer cuadro de la exposición. Como comprenderéis, la fotografía no hace justicia al cuadro que está ahí, tenemos el original, donde en este caso el artista ha utilizado un soporte que se llama arpillera. Entonces la arpillera tiene una granulación de trama y urdimbre muy sutil y él, a base de transparencia de color, ha logrado una carne porosa. Cuando tengáis oportunidad os acercarse al cuadro y veis una porosidad. El cuadro es muy exquisito. Según a mí me dijo por la noche de la inauguración el pintor, es una señora contemporánea, una mujer muy rica, pero que ha entrado en un periodo de la vida en que hay un punto de inflexión muy importante. A mí lo que me llama la atención de este cuadro es que hace una simbiosis de un dibujo muy académico, con un escorzo bastante interesante, pero el mentón, al estar subido, obliga a que ella los ojos los tenga hacia arriba. Pero es una mirada contemplativa, es una mirada triste, ¿no? Entonces el pintor llama el cuadro María. La presencia de las joyas nos indica, hace justicia a María, denotada en este caso, que era una mujer rica, a la cual la historia ha sido muy injusta porque la ha tildado de prostituta, pero eso fue un bulo que sacó un papa en la Edad Media por razones bastante delicadas. Entonces María Magdalena desde ese entonces empieza a ser interpretada como una mujer casquivana, como una mujer ligera, pero de eso no tenía nada. Lo que sí tenía es que estaba poseída, según el Evangelio, por 7 demonios. Curiosamente, el Evangelio no se explaya en decir qué clase de demonios eran. Entonces, lo que sí explica es que el Señor Jesús interviene en su vida y ella es liberada. Y desde que es liberada, ella con su riqueza asiste a los apóstoles, asiste al Maestro y le sigue por donde quiera va. Nosotros pensamos que el ministerio de Cristo en la tierra fue muy largo. Digamos, desde su nacimiento a su crucifixión, aproximadamente unos 30, 33 años, no se ponen de acuerdo los expertos, pero en realidad la relación que María Magdalena tiene con Jesús es muy corta. Los discípulos se relacionan con Jesús de manera muy corta. Desde que Juan el Bautista en el río Jordán señala a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ese Cordero de Dios que estaba esperando todo Israel, lo presenta como el Mesías. El cordero es un animal sagrado que se usa para el sacrificio, para que vertiendo la sangre, porque le cortan la yugular,
para que la sangre fluya con intensidad. El animal es perfectamente desangrado, entrega hasta la última gota, y esa sangre es lo que se lleva desde los cuernos del altar exterior del atrio al velo del templo, el que separa el lugar santo del santísimo, hasta llegar a la chequina, que es la parte superior del arca de la alianza. Esa sangre solamente se asperjaba una vez al año y se echaban 7 gotas en el lado izquierdo. El derecho no se podía tocar. No se podía tocar. Eso estaba reservado para el Hijo de Dios, para el Señor Jesucristo. Recuerdan que cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz hay un terremoto. Entonces, hay un teólogo americano que ha hecho una serie de investigaciones, excavaciones y toda esa serie de cosas, y él ha encontrado el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza ya está encontrado, pero no se ha hecho público, no se ha mostrado, porque claro, como Israel está en el ojo del huracán, entonces todo eso hay que manejarlo con sumo cuidado. Y este señor, al encontrar el arca, se dio cuenta que había una condensación de sangre en el lado izquierdo y en el lado derecho unas gotas solamente. Entonces, durante el terremoto, Cristo es directamente crucificado encima donde está oculta el arca, de tal manera que el terremoto crea una grieta y por esa grieta se filtra la sangre de Cristo y llega al propiciatorio, al lugar santísimo, porque el arca era santísima. Esto que nos dejaba mucho de debate. Para colmo, él cogió una pequeña muestra de esa sangre, la llevó a analizar a Israel y le dijeron que era extraordinario, que esto solamente tenía un factor X, pero no tenía 2X. Él no era XY, solamente X, o sea, María. El Padre Eterno es el Padre de Cristo, entonces el factor Y es descartado, es decir, el hombre es descartado, porque en Génesis 3:15 dice el Señor a Eva, ¿no? Enemistad pondré entre ti y su mujer, y su simiente, la simiente tuya y la suya, esta te herirá en el carcañal y tú le quebrantarás la cabeza, etc. Eso lo conocéis todos vosotros, yo no estoy diciendo nada nuevo. Entonces esa es la primera vez que se predica el Evangelio, y lo predica el Padre Eterno en el Edén a nuestros primeros padres. Entonces eso lo llaman el protoevangelio en términos teológicos. Entonces, el Cristo nace con cordón umbilical, como un ser humano, el mismo proceso de gestación. Por eso, el cuadro que hay aquí, el personaje tiene ombligo. Ese ombligo indica que él nace por gestación. Mientras que nosotros los teólogos generalmente discutimos acaloradamente si Adán tenía ombligo o Eva no tenía ombligo. Pues no tenían ombligo, porque ellos no se han cortado por cordón umbilical. Eso se deduce. ¿Por qué? Porque una de las grandes maravillas de la Biblia es que ella misma es su propio intérprete y presenta ¿cómo se dice? El método inductivo, deductivo. Entonces ella misma se explica. Nosotros no tenemos que explicar la Biblia. Lo que pasa es que la Iglesia, a medida que han ido pasando los siglos y han ido evolucionando, se ha abrogado la autoridad de explicar las Sagradas Escrituras. Por eso Martín Lutero surge como un huracán, dice: no señores, la Biblia tiene que ser liberada y tiene que ser puesta en los lenguajes del pueblo para que la persona, cualquiera sepa leer, pueda entrar en el conocimiento del texto.
El texto bíblico tiene una de las grandes maravillas, que se adapta a nuestro estado mental, emocional, físico e intelectual. O sea, no importa el estado de la persona, el texto llega a ese estado en que la persona está. Entonces, si es una persona que está amargada, que todos los días está así, apuñalándose y regañándose y maldiciéndose y toda esa serie de cosas, encuentra textos, cuando lee la Biblia, de consolación enorme. Y prácticamente esas neuronas negativas que la persona tiene hacia sí mismo desaparecen. Un psiquiatra en América me decía: Armando, mira, si la gente leyera la Biblia, no habría necesidad de ir al psiquiatra. Claro, porque la Biblia generalmente suele dar a la persona un equilibrio, una visión de las cosas más exacta, más precisa, te ubica donde tienes que estar. Entonces estos dos artistas, tanto ella como él, han tomado el tema de Cristo para expresar iconográficamente su sentir. Y los cuadros están profundamente sentidos. Generalmente vemos un texto y un contexto. Retomando la exposición, vemos que cada cuadro tiene un texto y contexto, anterior y posterior. Un cuadro nos prepara para la lectura de otro, pero aquí el artista ha puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadros, en este caso el varón, alucido al mismo tema, usando tan solamente el color carne y luego con bitumen velando toda la pintura para producir esa atmósfera tenebrosa, terrible, dura que ocurrió en el momento de Cristo. Él trata de expresar de esa manera la pasión, el horror, el terror, la oscuridad, el misterio, porque Cristo mismo se enfrenta al misterio. Él está permanentemente en vilo, expectante, porque tiene una responsabilidad inmensa. Ella está mirando espiritualmente, y es una mirada trascendente que va más allá. Eso es lo más destacado del cuadro. Las joyas, la riqueza de María Magdalena, etc., pero es una mujer contemporánea. Entonces, aquí este cuadro me parece muy interesante. Ahora, aquí vemos todas las líneas básicas, ya haciendo un desglose más estético, el círculo, el medio punto, la curva, la línea recta, están todas las 6 líneas básicas del arte, que hace la pieza bastante interesante. Siguiente, Katia. Ahora tenemos aquí a Elena Castillo, que son los cuadros de las flores, el antítesis de la exposición. Es un cuadro netamente femenino, es delicadísimo en el tratamiento, mientras que él es violentamente masculino. Nosotros conocíamos al pintor, es un hombre grande, muy fuerte, muy fornido, no hay ningún equívoco en él, es duro, pero cuando hablas con él, es un artista delicado, sutil, fino. Entonces, pero muy preciso. Cuando hablamos tú con él, es muy preciso a la hora de hablar. Entonces tiene un rictus masculino bastante interesante que lo presenta en los cuadros. Mientras que la pintura Elena es muy femenina, muy delicada, tiene un soporte muy frágil, como es el papel en este caso, que el gramaje del papel es bastante delgado y no tiene un gramaje grueso, lo que le permite a ella dibujar con mayores transparencias. Entonces, tanto estos lirios presentan esa transparencia. Lo interesante es que que está aquí detrás de mí, tiene unas letras en latín que dice inocencia e ignorancia.
O sea, nosotros podemos ser inocentes si somos ignorantes, pero si sabemos, somos culpables. Por eso Cristo dice, si no hubiese venido yo y os hubiese hablado, no tendrían pecado. O no os hubiese hablado, no tendrían pecado. Pero como he venido y os he hablado, tenéis pecado. O sea que aquí nadie se escapa. Entonces, muchas veces la inocencia y la ignorancia suelen ir juntos. Un niño puede ser muy inocente, pero esa inocencia se la da la ignorancia. Una niña también puede ser muy inocente, pero es ignorante. O puede ser una mujer muy sabia, luego cualquier cosa que haga ya no es inocente. O sea, el artista juega con esas dos palabras de descabezamiento del cuadro, que es lo que permite el discurso que más o menos estoy yo aquí haciendo. Pero ¿qué relación tiene con Cristo? En el Cantar de los Cantares hay una cita que dice: mi amado se la pasa por ahí por los lirios, recogiendo los lirios, y ella y él tienen un diálogo en el Cantar de los Cantares con un tercer grupo que es el coro. Ella le pregunta al coro, el coro le pregunta a ella le pregunta a él a ella. Ella se llama la Sunamita. Pero algunos teólogos dicen que no, que ella se está refiriendo tan sublimemente a su amante, no a su marido. Entonces hay unas discusiones ahí terribles en función del texto. Entonces, Cristo es identificado como el lirio de los valles. El lirio es una de las flores más preciosas y bellas del mundo. Creemos que era la flor predilecta de Cristo, porque Él la señala y la pone como ejemplo cuando dice: por el vestido, ¿por qué os preocupáis? Mirad los lirios del campo, que no crecen, como crecen, no hilan y se visten así de maravillosamente, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Del lirio se saca un perfume que es la mirra, que es carísimo, pero en Oriente Medio se saca la mirra. Por eso el Cantar de los Cantares dice: tus manos exhalan mirra, refiriéndose piropo que le echa el amado a la amada. Luego él le dice: en tus labios hay lirios, refiriéndose a los dientes, que son muy blancos. El lirio es de una pureza tal que él mismo crece en el fango. Entre más fangosa sea el terreno en que el lirio está, el lirio es más blanco, más brillante, más puro, y sabe mayor perfume. Y si un niño, como estos niños, pasan corriendo por el lado del jardín y salpican el lirio, entonces el lirio mismo empieza a segregar una sustancia que va limpiándose, autolimpiándose. Es una de las grandes maravillas de las plantas. Y el perfume no se puede describir, para nosotros es una cosa muy abstracta, pero maravillosa. Entonces también se refiere a la rosa de Sarón, el lirio de los valles, etc. Siguiente. Aquí está el Cantar de los Cantares. Mi amado, yo para introducir este cuadro, mi amado, porque hablando con el pintor, me dice: explícame algo que esperas esto aquí. Y me dice: no, es un hombre desnudo que está dormido. Pero en el contexto de la pasión, bueno, el hombre dormido le contesta la pasión, desnudo, en Getsemaní. Cuando Cristo es arrestado, ¿no?, hay un joven desnudo envuelto en una sábana, que lo agarran, le quitan la sábana y el chico sale corriendo. Ese es uno de los grandes enigmas de los evangelios. Pero deja de ser enigma cuando nosotros vemos o entramos a estudiar el diálogo de Job con Elifaz, uno de sus amigos.
Entonces, Job hace una serie de semblanzas de lo que es la gente mala y perversa, que hasta la gente le quita la posibilidad de vestirse, y que la misma ropa le sirve de cobertor o de prenda para dormir. Entonces deducimos que el joven que está desnudo en el huerto de Getsemaní la noche en que Cristo está aprisionado era un joven de una pobreza extrema, que había sido víctima del saqueo que Job revela en el contexto anterior de la palabra de Dios. Entonces, nosotros creemos que un texto de las Sagradas Escrituras tiene un contexto anterior y un contexto posterior dentro del capítulo. Tiene un contexto anterior y un posterior entre todos los capítulos del libro anterior y el final del libro. Y ese texto tiene que estar en relación con todos los libros de la Biblia del Antiguo Testamento, en este caso el Cantar de los Cantares, y con todos los textos posteriores. Entonces, ahí es cuando nosotros sabemos si este texto es, digámoslo, teológicamente aceptable, o santo, o inspirado divinamente. Entonces, cuando sabemos ya esto, que esto tiene un contexto perfectamente sostenible, entonces decimos que el libro no es apócrifo, no es falso. No es falso. Eso es muy interesante, porque decía hace un rato que la Biblia es su propio intérprete. Entonces, Cristo en el libro de Apocalipsis habla en una carta, porque Cristo manda 7 cartas a las 7 iglesias que están en Asia, y en una en particular le dice a los individuos de esa iglesia, dice: vosotros decís, soy rico, estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no reconoces, no ves, para lo anterior, que tú eres un cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Habla de la desnudez. Job habla de la desnudez. La desnudez del alma es la más peligrosa. Uno puede estar bien vestido, ser elegante y toda esa serie de cosas, pero el alma la tiene muerta. Es como una mujer con un impresionante escote, con un traje de noche, con una gargantilla de diamantes, que yo los he visto, ¿no? Y es la impresionante fachada de un corazón frío. Terrible, terrible. Entonces, generalmente estos textos de las Sagradas Escrituras derraman una luz enorme sobre la condición humana, que es lo que Cristo insiste una y otra vez, correr el velo para que nosotros veamos nuestra propia realidad. Y nuestra propia realidad muchas veces es dolorosa. Cuando nosotros nos contemplamos o autoanalizamos o nos escaneamos, usando términos modernos, nos hacemos daño. Pero también nos ayuda a reflexionar dónde nos hemos equivocado y de qué manera nosotros intentamos no volver a cometer esos mismos errores. Y decir, hay que ver que me pasaba con fulanito, tres palabras. Yo generalmente tengo una lengua muy incisiva. Yo, cuando decido hacer daño, me salen unas palabras que no sé de quién me las sopla, si la del diablo, ¿no? Y hiero el corazón de la persona. Y eso es una cosa que me ha costado mucho trabajo corregir. Porque claro, todo el Evangelio es amor, paz, tranquilidad, serenidad, templanza, todas esas virtudes que dice Pablo nosotros tenemos que tener como cristianos, si es que en realidad somos cristianos y queremos encarnar la palabra de Dios. Porque yo puedo coger la Biblia y verla intelectualmente, como si estuviera leyendo García Márquez, ¿no? O me puede llegar a impresionar más Shakespeare, Las alegres comadres de Windsor, cosas así por el estilo. Pero a la Biblia, cuando nosotros abrimos la Biblia y vemos estos textos, estamos en audiencia con el infinito, porque
según algunos teólogos en Norteamérica especialmente, han llegado a hacer unos análisis científicos del texto de manera científica y se dan cuenta que ni una sola palabra de la Biblia está ahí porque sí o por casualidad. No, tiene una inflexión, un contexto, un significado. Una palabra en hebreo, por ejemplo, puede tener 8 significados. Por ejemplo, en el libro de Daniel, si el santuario será purificado. Esa palabra purificado significa volver a su antiguo estado, ser limpiado, restaurado. Entonces, el traductor pone la palabra que más le gusta o le parece para sostener sus propias tesis. O sea, la Biblia tiene una adaptabilidad enorme. Entonces, un niño coge las Sagradas Escrituras y la ve desde su mentalidad, desde la información que tiene, que todavía son muy vírgenes, no como nosotros, que tenemos una vida muy larga, en que hemos tenido una relación con el pecado muy intensa, o que hemos sufrido lo suyo para llegar a donde estamos. Entonces, vamos como muy condicionados al texto. Entonces nosotros tenemos que borrar lo que nosotros creemos y pensamos para dar paso al texto propiamente dicho. Yo estoy seguro que la lectura de la Biblia es fascinante, fascinante, porque es un conocimiento que excede a todo conocimiento, te habla de todo lo habido por haber y te ubica. Siguiente. Ahora, aquí está esto, humildad. Este es un cuadro para mí muy controvertido también del artista. Él lo titula así, pero es un joven que en el escorzo, mirando hacia arriba, él está viviendo una situación muy intensa, muy intensa. Entonces cada cual puede pensar lo que quiera del cuadro. Cuando un discurso es uno, cuando el joven tiene otro, la señora tiene otro, el caballero tiene otro, cada persona, y decimos que la obra está viva porque todo uno ve una opinión diferente. Entonces, otro puede decir que este es un chico que estás en una sesión de sadismo, que alguien le está machacando, golpeando, puede parecer, pero no, el artista da a entender que no hay nada que revele tanto la humildad como el cuerpo humano desnudo. Porque claro, no hay ningún aditivo, no hay ningún complemento, ningún vestuario caro, ninguna joya, nada que distraiga la atención. Entonces, yo me he puesto a esto por una razón. No es para que me tenga la corbata, sino esto es lo que se llaman joyas paralizantes. Cuando uno está delante de la reina de España, Sofía de Grecia, está llena de joyas, pero no se le nota nada. No se le nota nada, eso es una cosa muy inquietante. Entonces, cuando ella asiste a una recepción para no llamar la atención sobre ella, sobre su color, sobre su tono de piel, su fatiga personal del día y toda esa serie de cosas, la gente se fija en el esplendor de la tiara de diamantes, en todo lo que lleva, y son joyas paralizantes. También es un complemento muy importante. Entonces dije, bueno, me voy a poner esto para ver quién mira aquí y quién oye por aquí. Entonces, hay gente que mira esto porque produce brillo, porque es diamantes y no sé qué, pero claro, entonces ahora yo me lo cierro para no tener la tentación y entonces seguimos adelante con la charla. Siguiente. ¿Qué? El siguiente. Otro cuadro, también sin título, en que ella hace hincapié en los libros. Hay transparencias, hay unos trazados muy limpios, muy sueltos, que producen volumen. Los volúmenes están muy bien logrados, pero esta artista en esta exposición es como un perfume, mientras que el otro artista es la violencia, la fuerza, la agresividad, el horror. Y sobre todo los que hemos estudiado la Pasión de Cristo, que los dolores del Cristo rayan en el paroxismo. Siguiente. Aquí está el Cristo,
con el ombligo. Pero a mí lo que me ha llamado la atención del cuadro es la parte superior, que hay un velo negro. Cristo en la cruz dice: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Cristo en este momento está lleno de tinieblas, en la tiniebla más absoluta. Es como si el Padre lo hubiese abandonado. Los que hemos sentido esa sensación que hoy en día hemos tenido el Espíritu de Dios y estamos gozosos de su presencia, de pronto nosotros tenemos una incursión por ahí. Nos vamos a Babilonia, a Sodoma y Gomorra, o a Tiro, o a Sidón, y nos entretenemos, como los judíos modernos contemporáneos, que se van a Tel Aviv a tener relaciones sexuales con mujeres y se tienen que quitar las vestimentas que los caracterizan. Entonces se visten como cualquiera de nosotros, los tirabuzones se los ocultan muy bien debajo de un gorrito, todas esas cosas, y parece un turista. Cuando se llegan a esos grados de comunión con Dios es bastante interesante. Son como momentos de epifanía de Dios que te ayudan a vivir y a avanzar en la vida y a creer aún más. Pero claro, creer aún más, aceptar aún más, es verte cada vez más pecador, más indigno, reconocer que somos limitados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Entonces Cristo presenta, aparte de señalar el pecado, presenta la solución y dice: es necesario que de mí compres oro refinado en fuego, colirio para que veas, y vestiduras blancas para cubrir la vergüenza de tu desnudez. O sea, así como Cristo señala tu condición, presenta la solución. Eso es lo maravilloso de Cristo. El Cristo no vino a matarte, ni a destruirte, ni a llevarte por delante y decir: apártate de mí. No. Él dice: apártate de mí cuando Satanás toma un personaje, como el caso de Pedro, cuando le dice: vamos a Jerusalén y allí el Hijo del Hombre va a ser destruido. ¡Ay, Señor, no permitas que esto acontezca, que esto te acontezca! Y Cristo le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás, que me des escándalo. Satanás había utilizado a Pedro para debilitar a Cristo en ese tránsito tan importante como era ofrecer su vida. Porque Cristo estaba plenamente consciente de lo que le iba a pasar. Él estaba esperando literalmente la muerte. Literalmente la muerte. Siguiente. Bueno, sí, el velo, la oscuridad que había en la parte de arriba es porque Cristo se siente solo, se siente abandonado. Cristo se siente solo, se siente abandonado por el Padre. ¿Por qué? Porque Él en ese momento está cargando el pecado del mundo. Cristo es hecho pecador por nosotros. Cristo cumple la sentencia de muerte que da la ley, porque la ley al que peca tiene que morir. Cristo, ¿por qué muere? Porque asume nuestros pecados sobre Él, siendo puro. Muere en nuestro lugar. Nosotros no morimos porque Cristo ha asumido nuestra pecaminosidad, nos limpia de pecado. Por eso la sangre del Cordero que se llevaba al lugar santísimo era con la finalidad de depositar los pecados de nosotros que estábamos fuera del templo y ponerlos en el templo. Y la tesis fundamental de la Biblia es que Cristo es el templo viviente de Dios. Poder de Dios que quita el pecado del mundo. Trae la paz. Exactamente. Eso lo estábamos hablando hace un momento de Juan el Bautista, que señala al Mesías, y es cuando lo descubren los primeros discípulos y empiezan a pasarse en la voz. Y eran jóvenes en la plenitud de la vida que se asocian con el Señor por espacio de 1 año y medio, más o menos, y luego no viven más con Cristo. Y luego está la incidencia de la persona de Cristo en sus seres que transforma sus vidas. Entonces ellos encarnan la palabra de Dios. Por eso decíamos, cuando leemos las Sagradas Escrituras, tenemos que encarnar el texto, vivir como el texto nos dice que tengamos que vivir. Entonces eso es maravilloso. Siguiente.
Bueno, aquí tenemos esto de los pies, que es muy interesante. Es maravilloso, es un cuadro extraordinariamente viril, son los pies de un hombre, y el artista presenta el clavo aquí en el empeine, mientras que otros lo presentan en el talón, según las últimas tesis contemporáneas. Los ladrones. Jesús y los ladrones. Jesús y los ladrones, están los tres que están en ese momento, en esa escena. Pero lo curioso del caso es que el estudio anatómico del cuadro, o el que hizo el artista de los pies, revelan una tensión en los pies terrorífica. Quiere decir que al entrar el clavo, tocaba unos nervios específicos y llegaban unos dolores que rayaban en el paroxismo, que la persona enloquecía. Pero curiosamente en Cristo no enloquece. ¿Cómo lo sabemos? Por la sencilla razón de que él tiene un diálogo con María, con Juan, no pierde ningún, con el Padre. Dice: tengo sed. Mujer, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. ¿Me explico? Padre mío, porque me has abandonado, las famosas 7 palabras de la cruz, que cada palabra es un tratado teológico. Entonces el artista pone los clavos en el empeine, pero como si hubieran puesto un pie sobre el otro y lo clasifica. ¿Por qué? Porque hay en la Sábana Santa de Turín, la Santa Sidonia, presenta el cadáver que presenta la sábana con una contracción muscular producida por un pie montado sobre otro. Eso es una de las grandes maravillas. Digamos eso, algunos dicen que es el haz que Dios tenía en la manga para hablar al mundo en animales contemporáneos. Fue necesaria la invención del ordenador, el ADN. Se sabe, por ejemplo, que la sangre de la túnica, del lienzo, es AB. Se sabe además que toda la túnica está impregnada de un sudor sanguinolento, porque Cristo suda sangre. Eso tiene un nombre. Hematibrosis. Entonces cuando la persona tiene tal angustia que suda sangre. Sin embargo, algunos textos, algunos manuscritos, ese pasaje no aparece. En otros sí, pero muy escasos. Entonces, ahora, con la química moderna, que se ha analizado el sudor, se deduce esa enfermedad. Entonces, da validez a unos manuscritos que tienen ese texto. Y luego se preguntan por qué ese texto no aparece en esos otros manuscritos. Entonces, siempre está la balanza para arriba, para abajo. Pero claro, el último que se descubrió en San Petersburgo, en hebreo, presenta cosas muy interesantes. Cristo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 18, me parece que es, dice: y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Entonces, cuando analizamos el texto hebreo, decimos que Cristo fue crucificado con llaves. No, el clásico clavo era una llave que le habían sacado la punta y eran muy buscados, porque entonces con eso se abrían las puertas. Entonces, claro, donde golpea el martillo es la parte de la llave que tú coges con la mano. Entonces a Cristo le clavan con una llave. Por eso Cristo dice: tengo las llaves de la muerte y del Hades. Eso fue un descubrimiento que hizo Jeremías Gordon en el Evangelio de Mateo de San Petersburgo, en hebreo. Mientras que los otros eran clavos. Cuando algunos tradujeron esa parte de la pasión de Cristo y leyeron llaves, dijeron: ¿pero cómo vamos a clavar una llave? Entonces pusieron clavos. Entonces, cada cual ponía en la traducción del texto lo que consideraba. Algunos lo hacían con buena intención, como para hacerlo más explícito o más inteligible y todas esas cosas, pero hoy en día, comparando los diferentes manuscritos, sabemos una cosa u otra. Siguiente. Bueno, aquí tenemos el descendimiento de Cristo. Curiosamente, tenemos ahí una mujer, ¿no?
que tiene una especie de pañito que le ponen un mandorión, no me acuerdo exactamente cómo es en griego. Bueno, o le cubren por pudor, porque Cristo es crucificado desnudo. Cristo lo desvisten para flagelarlo, y luego le vuelven a poner la túnica, y luego se la quitan en el Gólgota, y luego se la reparten y se la rifan entre ellos o la juegan. Y entonces Cristo es colocado desnudo, pero aquí el artista no ha querido poner los órganos genitales de Cristo, sino que ha puesto un delantal, no sé cómo se llama. Bueno, lo cubre. Sí, pero en la sábana es esta. Está preparada para recibir al Señor. Cristo es sacado de la cruz precipitadamente, porque viene el sábado de sábados, el Yom Kippur, donde la sangre tenía que entrar al lugar santísimo ese día, una vez al año. Y eso era, Cristo muere en el Yom Kippur, en el sábado de sábados, de que es una manera maravillosa de cumplir en una manera matemática todos los textos de las Sagradas Escrituras. Entonces el artista le pone el dedo. En Colombia hay un crucificado figurativo muy bueno, en que el artista ha colocado al Cristo desnudo y el obispo permitió que lo pusieran en la iglesia para el culto. Entonces algunas mujeres campesinas vienen, se arrodillan ante el Cristo, cuando levantan la cara le ven el pene, entonces se santiguan y siguen orando, por pudor, ¿no? Pero son cosas muy atrevidas. En España tenemos Cristos desnudos con los órganos genitales maravillosos, pero que están cubiertos con tela. Pero generalmente eso lo hacían los escultores con la finalidad de decir que Cristo era un hombre en toda la extensión de la palabra. Y curiosamente en la Sábana Santa de Turín se ve hasta las dimensiones del pene y todas esas intimidades. Y en la flagelación al Cristo, con los látigos que le pegaban, que tenían piedras y metales y no sé qué cosas, que desgarraban la piel, alcanzaron a llegarle a los testículos. Se nota precisamente en la Sábana de Turín, en el martirio y el suplicio. Siguiente. Aquí tenemos, en este caso, este es un hombre que está con los pies del Señor y en el descendimiento, igual, pero es un cuadro contextual, que lo tenemos allí. Como veis, la foto no hace honor al cuadro. Vemos la masculinidad del individuo que lo sostiene y lo ayudan a bajar. Es posible José de Arimatea o Nicodemo que estaban con Cristo reclamando el cuerpo del Señor y limpiándolo precipitadamente, porque Cristo estaba sucísimo, la sangre coagulada, una cosa tremenda. Y todo eso se deduce del estudio de la Sábana Santa. Entonces cogían el cuerpo de Cristo, lo lavaban, a los muertos, los judíos los lavan previamente y los perfuman y luego les ponen un ajuar funerario, por decirlo de alguna manera, un sudario, y los sepultan. Pero nunca los sepultan sin perfumarlos. Entonces era todo tan precipitado, pero Cristo sepultado, perfumado, porque los ricos traen especias rápido y la sábana es de una gran calidad y logran sepultarle, porque ya vendrá, después de que pase la fiesta del Yom Kippur, el Santo Sábado, vendría María con las otras mujeres a ungir el cuerpo del Señor. Era el amor tan enorme que estos judíos tenían por el Mesías, que no les importaba quebrantar la ley, que no podían tocar un cuerpo muerto. No tocamos los cuerpos muertos. Entonces llega un momento en que ellos sí tocan el cuerpo del Señor, porque ellos ya cambian el concepto, porque Cristo ha tocado al leproso
El leproso tenía que venir con una campanilla anunciando su presencia, entonces todo el mundo salía corriendo porque tenía que ir porque estaba inmundo. Porque si tú tocabas a este individuo, automáticamente tu vida espiritual se interrumpía y tú no podías ir al templo. Si no revisabas un verdad, que bañabas, esas cosas, eso era muy complicado. Siguiente. La siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos otro cuadro bastante interesante que nos muestra el contexto. El artista presenta que muchos de los militares aceptaron a Cristo. Muchos de ellos se convirtieron. Entonces, él ve que un militar ayuda a el descendimiento del Señor, pero es el hombre frío, calculador, no emocional, que está en lo que está, ¿no? Mientras que el cuerpo del Señor está completamente desvalido, muerto. Tenemos la armadura, es un contraste, el muy vestido y el desnudo. Sí, puede decirse que sí, pero claro, muchos de los personajes que son populares son de textos paralelos a los que denominamos sacros, entonces los consideramos apócrifos, y la literatura en torno a Cristo apócrifa es muy vasta, entonces vemos el siguiente, por favor. Aquí tenemos uno de los evidencias arqueológicas más importantes. Esto está en el museo en Jerusalén, ¿no? Que se encontró un crucificado con el clavo en el talón, sí, lateral, pero tanto los crucificaban por el lateral como el empeine. Pero es que la sábana santa indica que Cristo fue crucificado con un pie sobre otro, porque hay una contracción en el pie. Siguiente, otra evidencia arqueológica. Este es un esqueleto que se llama 4926, en que hay otro clavo, pero este está en Londres. Siguiente. Aquí tenemos unos grafitis de la época. He puesto esos grafitis para indicar que a través de la historia el arte se ha prestado a meditar sobre la persona de Cristo. Pero en este caso, Alexámenos Sebetekeo, en griego, Alexámenos adora a su Dios. Es como una sátira en que aparece un crucificado pero la cruz no es completa, sino que es recta, pero tiene una base en los pies, aquí, y luego tiene, donde están las tablas, otra base. Algunas cruces, algunos crucificados, les apoyaban los pies y se sentaban, porque y estaban atados con cuerdas para poder sostenerlo, para que no se desgarrara el cuerpo y se cayeran. Entonces este es un graffiti más importante del mundo, porque nos presenta que era utilizada la persona de Cristo, el sacrificio de Cristo, para criticar o insultar a los creyentes, en este caso Alexámenos. Alexámenos adora a su Dios. Siguiente. Luego tenemos a Aquinila. Este fue encontrado en 1959 en Puteoli, hoy Pozzuoli, en Italia, en que aquí vemos que es una mujer, que dice el nombre de Aquinila, y ella está crucificada, pero por los talones. Un pie con otro. Entonces, eso fue como una sorpresa porque también sacrificaban a mujeres. O sea, no tenían miramiento de ninguna naturaleza. Barbarie con mayúsculas. Este es otro grafiti también muy importante. Aquí tenemos como se ve originalmente,
Eso es en una taberna se encontró y luego un detalle de graffiti a nivel arqueológico, generalmente para hacerlo más inteligible. Siguiente. Luego, a medida que iba evolucionando el tiempo y la cruz, todo lo relacionado con la cruz pasó a tener como una especie de talismán alusivo a la cruz, cuando ya la cruz se oficializa como distintivo cristiano. Esta es una gema que también está en Londres, Museo Británico, en que aparece un crucificado por una parte de la gema y luego el texto bastante interesante sobre el personaje que está crucificado. Siguiente. Esta es una forma gráfica, arqueológica, para hacer más legible e inteligible el texto. Tiene más o menos 1 centímetro, muy pequeño. Entonces eran pequeños talismanes que se usaban como protección de los malos espíritus. Siguiente. Bueno, pero antes, volvamos anterior. Bueno, sí, aquí tenemos en esta vitrinita una moneda que tiene 2000 años. Y esas monedas es la que se pagaba a los soldados, era la paga de los soldados. Esto fue dada por cortesía de un numismático aquí de Mallorca y nos la ha cedido para que la exhibamos. Y cuando tengáis oportunidad, la veréis de cerca, es muy valiosa por su sentido y su significado. Es una aleación metálica, no es de plata, no es de oro, pero es una aleación como de cobre y hierro, pero que tiene la inscripción de unos gemelos en el anverso y el reverso, tiene el valor de la moneda, y es del año 23 después de Cristo. O sea que esto es real del momento en que el Señor estaba entre nosotros. Siguiente. Bueno, aquí tenemos cómo el arte a través de los siglos se ha ido manifestando. Este es un original que tiene la galería. Está Cristo, el niño de la pasión, según Jaime Llabrés, pero está escrito en latín, las labores de mi vida, más o menos, en trabajos de mi juventud. Este es el original. Luego, cuando queráis, lo podéis observar. Entonces, esta es una pintura francesa del siglo XVI, inspirada en un grabado de Jerónimos Hueix. Entonces, donde aparece el niño con la escalera, la cruz, la lanza, la esponja, un martillo, las tenazas, los clavos, la cuerda con que es atado, y camina por un sendero de espinas. Luego al fondo está la ciudad de Jerusalén, y luego el artista también del siglo XVI usa como base este tema para hacer los niños de este tipo. Y aquí tenemos el original para que veáis la calidad. Es una pintura francesa del siglo XVI sobre madera. Es un cuadro muy, muy bello. O sea, iconográficamente toda la Biblia está pintada, ¿no? Pero aquí el artista da a entender que el niño Jesús es consciente desde muy niño los sufrimientos a los cuales se va a ver abocado. Pero claro, la tesis fundamental es que Cristo, cuando viene a la edad de 12 años al templo, es cuando se dimensiona todo su futuro. Mientras que el niño crecía y se desarrollaba de manera normal como cualquier niño, entonces cuando él ya empieza a tener Cristo lee la Torá a los 12 años, y entonces ya inicia su vida de hombre adulto. Y con esto pues damos por
terminada la exposición, ya con la charla. Y ahora si hay alguna pregunta que ha surgido en el transcurso de la exposición, la podéis hacer. Ser benévolos. Sí, por favor. A ver, bueno. un segundito, vamos a facilitar un micro. ¿Qué decías, Tony? No, si alguien tiene alguna pregunta para realizar, Hacemos. es el momento. Yo le haría una pregunta. Sí, espera. Solamente que todo fue escrito en arameo. ¿Y por qué razón? En hebreo, perdón. ¿Y por qué no en arameo? Sí, es que el Evangelio tiene partes en arameo. Partes. El arameo es mucho más antiguo. Y últimamente Sí. poco, perdón. Sí. Y últimamente hace poco, buscando una serie de pergaminos de Mateo, Sí. han encontrado debajo escrito el cirílico. Ajá. Se supone que son los primeros evangelios latinos. Exactamente. Y a partir de unas fotografías, o sea, de unas radiografías, se ha podido sacar el rascado de abajo. O sea, los pergaminos rascados se rascaban y se volvían a escribir. Ajá. Y ahora últimamente ha salido creo que es Sí. el cirílico. Curiosísimo, además. Esto ha sido ahora. Sí, pero esa es la maravilla de la arqueología, moderna, porque la arqueología moderna, Cristo dijo, si vosotros callaseis, si nosotros nos callamos para dar testimonio de Cristo, dice las piedras clamarán. Entonces, hoy en día, la arqueología, con sus diferentes descubrimientos, claman, respaldando el texto de la Biblia. Tú hablas de un documento en cirílico. Entonces, ¿qué nos indica eso? Internacionalidad de la proyección de la persona de Cristo llevada ya por sus discípulos. Y los textos son tan importantes que están registrados para que haya testimonio del paso de Cristo por la tierra, porque a lo largo de las Sagradas Escrituras hay unas órdenes de Dios a determinados profetas: escriben un libro, lo que ves, no sé qué. Luego a Juan dice: escriben un libro, porque la voz es un vehículo muy interesante, muy emocional, muy condicionada, pero el texto es inamovible. Nosotros podemos discutir y hablar y decir mil cosas, pero el texto siempre nos vuelve a ubicar. Que te está yendo por los cerros de Úbeda, se dice en España. Entonces, primero que no hay cerros. Entonces en ese momento ya dice uno: es verdad, tienes que volver al texto. El texto te fija como un ancla al alma. No permite especulación. Entonces cualquier cosa es especulativa. Por eso hoy en día hay muchos predicadores que especulan con la persona de Cristo, que venden la persona de Cristo, que trafican con la persona de Cristo, pero nosotros no traficamos con la persona de Cristo. Para nosotros Cristo no es negociable bajo ningún concepto. Entonces, en las traducciones, por ejemplo, del ugarítico, que recientemente se ha logrado descifrar, ha permitido entender palabras hebreas muy antiguas que no tenían significado. O sea, todo lo que está sucediendo en el mundo converge a esclarecer las cosas. Los tiempos de las mentiras se han acabado. De ocultar la verdad se ha terminado. Entonces está la verdad poniendo en evidencia el error. Y también la maravilla de Internet, que nos permite, ¿cómo decir? Es como si tuviésemos una biblioteca en el bolsillo. En el orden que nosotros vamos abriendo, la primera es la más autorizada y así luego encontramos barbaridades, pero verdaderas barbaridades. I cannot put the question in Spanish, so I need somebody to help me to translate. But we talk about the authenticity of the Bible and the text that came after the death of Jesus. And I was taught in school that the story of Jesus and his death was put down 200 years after his death. And then the Bible was constructed. Si hay algunas palabras que se me escapan y se me escapan, que sepan más inglés. Que muchas cosas después que Jesús ha muerto, 200 años después se ha escrito cosas que
que no consiguen. Sí, pero ¿cómo decirte? Esos escritos es porque la iglesia evoluciona y entre nosotros, como decía Cristo, entre nosotros van a haber infiltrados que vienen a dispersar el rebaño, o surgirán muchos cristos y muchos falsos maestros y falsos profetas que ellos intentan por todos los medios desvirtuar la persona de Cristo y presentar un Cristo que no es. Que la Biblia lo rechaza completamente, un Cristo falso, no tiene cabida, no tiene cabida. I'm not sure I understood that, but I think the Bible then was decided later in the way it's today, constructed today. Of course it's different from, I'm brought up in a Lutheran tradition, but I also try to understand the history of the Bible. And it was decided, I think, in Nicaea, 400 years after Christ's death. Nicaea was that. Sí, el concilio de Nicea. Yeah. And that where the Bible was so ready to be presented to people. Maybe I'm wrong. Es bastante claro, ¿no? Es decir, hay como una especie de evolución en el texto. Cristo le dice a los discípulos, ahora no puedo deciros unas cosas porque no es el momento, o porque no estáis en capacidad de llevarlas, o de asimilarlas, o de entenderlas. Cuando Cristo anuncia sus sufrimientos en Jerusalén, les entra por aquí y les sale por allá. Y no captan. ¿No? Entonces Cristo, por 3 veces, les da a entender hasta que al fin se les enciende la lamparita y empiezan a vivir todo el horror del Getsemaní, del Gólgota, de la resurrección del Señor. ¿Algo más? Bueno, Sí. pero había un momento donde dijiste que antes de Jesús no había pecado, pero yo siento que con el origen de hasta los judíos en el cuento de Adán y Eva es donde el diablo nació y el pecado empezó muchos años antes de Cristo. Así que es este sentimiento que cómo hay que purificar la gente, la cultura, la religión existe para intentar purificar. Avanzar. Sí, así es el momento donde a veces siento que no era un pecado, pero como si Jesús hubiera hablado un poquito más en los momentos antes de crucificarse y aceptar ese destino, ¿cómo hubiera sido diferente el destino de manifestar el destino del Mesías? En vez de autosacrificarse por un cuento que yo personalmente pienso que nadie puede purificarnos de nuestros pecados que nosotros mismos. Lógico. Por eso decíamos en el precedente, la ley exige la muerte del transgresor. El que peca tiene que morir. Esa es la ley. Es una interpretación más dura de la ley. Pero el que no peca no debe morir. Y Cristo no tiene pecado. A todo lo largo y ancho de la Escritura es sin pecado. El pecado que tiene Cristo lo asume sobre sí, lo toma sobre sí, pero eso no lo hace pecador. Eso no lo hace pecador. Cristo sigue siendo puro. El pecado por el que Cristo muere es por el tuyo, por el mío, por el tuyo, pero no porque Él tuviese necesidad de morir. Por eso la muerte no lo pudo retener. Por eso el Señor resucita. Porque Cristo es arrebatado para Dios y su trono. Entonces el libro de Apocalipsis presenta el dragón de las 7 cabezas que está esperando, o la serpiente antigua, como nosotros llamamos, está esperando que María dé a luz para devorar al hijo. Pero la mujer huía al desierto
y el niño nace y es arrebatado para Dios y su trono. Satanás nunca tuvo poder sobre Cristo, bajo ningún concepto, no, fue víctima, fue afectado, pero no infectado. Nosotros sí estamos afectados y infectados. Nosotros sí tenemos pecado. Entonces Cristo es el que no tiene pecado. Pero claro, esa es una disquisición teológica dura y fácil de decir. Espera, tú dijiste que yo más o menos había dado a entender que antes no había pecado. Sí, porque antes hay pecado. Antes de la caída de Adán y Eva no había pecado. Eran puros, santos, limpios. Estaban desnudos, no se avergonzaban. Pero en el momento que la serpiente interviene en sus vidas, pecan. ¿En qué consiste el pecado? Que transgreden la ley que el Padre le ha dicho, no tocáis del árbol. Pero claro, unos dicen, no, ese es un árbol común y corriente, una desobediencia. Sí, era un árbol común y corriente. Otros dicen, no, esto tiene implicaciones sexuales. Esto tiene implicaciones sexuales, pero no, porque antes del pecado, Cristo, el Padre Eterno, les dice, creced y multiplicaos. Entonces automáticamente el sexo queda eliminado como una situación de pecado. Sí. La relación entre un hombre y una mujer sexual es santa, es válida, es un símbolo de un matrimonio con Cristo, con la iglesia. Es tener el cuerpo de la mujer en honra y la mujer tener el cuerpo del hombre en honra. Pero claro, si se unen, tienen que, hablando en griego, fornicar. Es un acto de fusión, pero que tiene unas connotaciones como base del amor. Entonces, por eso, nosotros tenemos 4 clases de enfocar el amor. El primero y el más importante es el ágape, que es el amor que nosotros tenemos a Dios, que era el que practicaba Cristo. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, el prójimo como a ti mismo. Amor ágape. Luego tenemos el amor filial. La pareja son fieles. Tú eres fiel a ella y ella es fiel a él. Es un amor filial. Y luego hay otra clase de amor, es el amor fraternal. El que tú puedes tener por un hijo o por una persona. Yo puedo tener amor fraternal contigo, pero yo puedo tener amor ágape contigo. Yo puedo tener amor ágape, fraternal, pero no puedo tener el amor erótico contigo, por naturaleza, ¿entiendes? Entonces, mientras que en la mujer y en el hombre se dan las 4 clases de amor. El amor filial, el amor fraternal, el amor ágape y el amor erótico. Porque está permitido en el Antiguo Testamento, en la misma génesis de la palabra de Dios. Luego, hay una versión de la Biblia moderna muy interesante, que se llama la Biblia textual, vamos ya por la 4ª edición, donde se eliminan textos, se agregan otros textos de otros manuscritos, se ha ampliado, se han hecho grandes rectificaciones de los textos, y es una Biblia muy interesante que yo la recomiendo. Y ahí presenta precisamente un punto, que en el momento que Dios decide crear, ¿no? Entonces de pronto Él manda y todo existe, sale de la nada, ¿no? Ahí ya se crean los ángeles, el universo, se crea todo eso, y la tierra. Pero la tierra, dice esas Sagradas Escrituras modernísima, que dice, la tierra fue precipitada en el caos por causa del traidor. Entonces ya en ese texto de Génesis capítulo 1 ya presenta la rebelión de Satanás, que luego Satanás no está aquí en el planeta cuando Dios decide, por cualquier circunstancia que nosotros hoy en día desconocemos, que empezamos a conocer, de que Él se va a una parte del universo donde está la tierra precipitada en el caos, donde todo es caos y tinieblas y todo confusión. Entonces Él viene y ordena los elementos y por último
corona la creación con la creación del hombre, porque lo más bello de la creación es la mujer y la corona de la creación es el hombre. Lo siento muchísimo. Yo quería decir Sí. una cosa que me parece bien la vida de Cristo y también la religión católica, por supuesto. Sí. Que a mí la religión católica me parece como una especie de destilar, como sacar el zumo de otras cosas, ¿no? Y yo, bueno, la vida de Jesucristo la veo como un poco copiada de la de Sócrates. ¿Qué te parece? Entonces, un poco lo que ya había hecho Sócrates, de suicidarse por... Sí, son paralelismos. Son paralelismos. Paralelismos. Claro, ya muchos años atrás, tal vez 500 años atrás de Cristo, ya hubo Sócrates, ¿no? Sí. Y siempre los he como un poco comparado, ¿no? Como esto de dar la vida por la sociedad, o ir a un juicio y ser inocente Hacer justicia. y proclamarse pecador, ¿no? Y bien, yo solo digo una cosa, que me parece que con la vida de Cristo lo han como exagerado un poco, porque hay muchos más así parecidos. Sí, la verdad es que tenemos dos personajes en las Sagradas Escrituras antagónicos, que es el Padre Eterno y Satanás, o Cristo y Satanás, porque Cristo lo presenta la Biblia como preexistente antes de la creación del ordenamiento de la tierra, y como la persona que se compromete a redimir aquello que Dios ha creado. Porque hay algunos textos misteriosos en la Biblia que a entender como si Dios se hubiera arrepentido de haber hecho al hombre. No es que lo traducen así, pero en realidad es como decir, Dios consideró, encima de haberlo todo hecho perfecto y en gran manera, decide considerar, porque el hombre ha alcanzado unos niveles de corrupción tan altísimos que es necesario intervenir. Entonces ya cuando viene el diluvio, digamos, son tablillas muy antiguas que se van sumando y van formando el texto. O sea, Cristo muchas veces suele hacer, o algunos profetas suelen decir que una revelación de Dios te da hoy, dentro de 20 siglos da la siguiente. Porque Dios está desplazado de tiempo. Dios no tiene tiempo. Entonces en la persona de Cristo vemos todo eso. Vemos preexistencia y vemos todo. Pero entonces no es que se especule con la persona de Cristo, no es que presentemos a Cristo como el paradigma, es el paradigma. Yo es que he nacido aquí en Mallorca. Sí. Y bueno, y también tengo raíces, claro, también porque está cerca de España, ¿no? Entonces España es un país muy católico, ¿no? Más que los otros. Bueno, tal vez como Italia, pero mucho más que Francia, mucho más que los otros, Alemania, Inglaterra y esto, ¿no? Sí. Y creo que en España le han dado mucha importancia a Cristo, porque Sí, es que tú has fíjate, sido... la Semana Santa, cómo se vive aquí, ¿no? Sí. Solo es aquí esto, ¿no? En Te- España. Sí, sí. Y América Latina, todo lo que es América Central. Porque son las procesiones, Sí, o no es lo mismo una exposición en Andalucía, por ejemplo, que van 500 hombres debajo de un trono pesadísimo, llevándolo y bailándolo y todo, y luego de pronto ves la Virgen de la Macarena caminando por encima de todas las cabezas y vestida fastuosamente. La Biblia describe esa clase de idolatría. Entonces, no podemos confundir la idolatría con la persona de Jesucristo, Con el verdadero con el verdadero Mesías, con el ungido, con el Hijo de Dios. Él es punto y aparte. Lo demás son interpretaciones espurias sobre la persona de Cristo, apócrifas sobre la persona de Cristo, y que muchas veces se ven intereses personales de un individuo que quiere sacarle rentabilidad a Cristo.
No, desde luego la historia de Judas y todo el conjunto, con Judas que lo traiciona, lo venden, los 12 apóstoles, es muy humano, ¿no? En realidad es un tópico que se repite y que está dentro de... El tema es... Bueno, muchas gracias a todos por haber asistido a la ponencia que ha realizado Armando Gómez de la Parra sobre todo el contexto histórico basado en la obra de Ilya Gavrunov y Elena Castillo. Gracias a Camboni y a Kate por hacer que todo esto suceda y apostar constantemente por el arte. Y bueno, aquí os voy allá. Espero no haberos cansado porque es un tema muy denso, es demasiado comprimido todo y hay que desglosarlo. Un aplauso. Bueno, os queremos invitar a una copa y así podemos hablar un poquito entre nosotros. También si tenéis otras preguntas a Armando y disfrutar de la obra. Y pues, muchísimas gracias y muchas gracias a Rafael Guardiola de Escena Audiovisual y a Armando Gómez de la Parra. Muchas gracias.